Hablaremos esta noche de ascetas y leones. La relación que tenían los ermitaños con las fieras. Bien. Hemos hablado aquí de ascetas que eran abundantes en los primeros siglos del cristianismo, que pasaban por toda clase de abstinencias y torturas para, digamos, acercarse a Dios y lograr su salvación. Hoy hablaremos de los ascetas y su relación con las fieras. Algunos creyeron haber conseguido recobrar la inocencia perdida, instalándose en una situación parecida a la del tiempo anterior a la culpa. Ese estado implicaba para ellos que en el desierto en el que ellos estaban, en la Tebaida, se reproducía la vida de Adán en el paraíso. El premio consistía entonces en la aparición de lo que los anacoretas llamaban, por ejemplo, el alimento providencial. Si volvíamos al estado anterior a la caída, entonces teníamos esta ventaja, que era el alimento providencial, y también, como segunda ventaja, la confraternidad con los animales, que eran privilegios todos de la antigua condición humana. Privilegios que, ¿no? Claro, privilegios que habían sido perdidos con la caída del hombre. Había ascetas privilegiados que encontraban como premio a sus ejercicios espirituales y físicos en su mesa todos los días un pan blanquísimo que se renovaba milagrosamente sin trabajo. Este marroco era el alimento providencial, pero el milagro más frecuente era el operado con los animales, que se volvían milagrosamente obedientes. Entonces abundaron desde luego las historias de ermitaños que vivían en armonía con las fieras, mayormente con los leones. Se trataba de demostrar que antes de que Adán rompiera el pacto con Dios, las fieras estaban dominadas por el hombre. La abundancia de tratos milagrosos con leones tiene una razón natural y otra edificante. Natural porque era la fiera que más abundaba en aquel entonces en los desiertos de Siria y Palestina. Que por otra parte, como sabemos, no eran tan del todo desiertos, ¿no? Tenían una cosa sabanesca, estaban Así por es. ahí. Pero también se pensaba que si el rey de los animales, el león, se prosternaba ante los ascetas, significaba que todo el reino animal rendía ante él el homenaje debido. Contaremos algunas historias. En una oportunidad apareció un león en los alrededores del sitio en donde vivía el ermitaño y sabio Julián Estilita. Otros ascetas entraron en pánico cuando vieron al león. ¿Ah, sí? Y andaba por ahí el león, qué sé yo. ¿Los ascetas sienten pánico? No sé, señor. Sí, señor. Bien. Y el sabio llamó a uno de los ascetas, que era uno de los que más miedo tenía, y le dijo lo siguiente: llégate a 400 pasos de aquí, hacia el sur. Bien. Muy bien. Hacia el sur, dice, y ahí encontrarás al león. Y tú le dirás las siguientes palabras: el humilde Julián me encarga que te diga que abandones la región. Bueno, dice el tipo, y fue. Pálido de miedo. Sí, imagínate. Llegó hasta el lugar donde estaba la fiera, le dio el encargo y el animal se las tomó enseguida. No. Ahora bien, se certifica que el poder era de Julián, Sí, no del tipo. no del enviado. ¿Por qué? Más adelante, un poco agrandado por este éxito, este muchacho procedió del mismo modo ante otro león, sin haber recibido ningún encargo Claro. del sabio, y fue devorado por la bestia. Ahí está bien Así hecho. que, ¿eso qué demuestra? ¿Qué demuestra? Que no hay que agrandarse. Claro. Otro, Simeón el Viejo. Tenía por costumbre, ¿cómo me gustaría llamarme? Simeón el Viejo. Mejor todavía, Simeón el Viejo. ¿Cuál es su nombre? Simeón el Viejo. Tenía por costumbre hacer conducir a los visitantes extraviados hasta
el burgo más próximo, bajo la escolta de 2 leones que tenía a su servicio. Tenía 2 leones como patos Vica. Qué grande. Esos son patos. Y cuando uno se perdía, decía, no, yo lo voy a hacer acompañar por los leones. Y yo, tipo con los 2 leones atrás. Otro, San Gerásimo. Vivía en una cueva cerca del río Jordán. Tenía a su servicio un león fidelísimo. Una mascota, qué lindo. Sí, sí. Y su principal tarea, digo, la del león, era la de proteger a un asno que San Gerásimo tenía y lo usaba para cargar el agua del río al burro. Ajá. Y al león para cuidar al burro. Y así. Muy bien. Parece que un día unos camelleros se afanaron el burro, pero el santo no los vio y creyó que el león se lo había morfado. Qué feo. Dice, este se lo comió. Y como reprimenda, Gerásimo lo obligó al león a hacer lo que el burro hacía, cargar agua en el río. Cuando Gerásimo murió, el león, que por sus sostenidos viajes al río también ya se llamaba Jordán, se suicidó. Claro, muy bien, claro. Golpeó violentamente su cabeza contra el suelo y cayó muerto justo contra la tumba del monje, ¿no? Pero de todos los leones del desierto, los que merodeaban el río Jordán eran los que daban pruebas de mayores dones en materia de gentileza y cortesía. Sí, muy bien. Esos eran leones educados. En una oportunidad sucedió un choque imposible. Había un monje que había obtenido el favor divino, pero luego cometió una falta. ¿Se entiende? Tipo, qué sé yo, y un día sintió gula y se comió un pedazo de pan. Bueno. Bien, una falta. Entonces decidió expiar aquel pecado dejándose devorar por un león. Qué exagerado, No señor. puede ser el pecado que he cometido, me voy a hacer devorar por un león. Ahora, bueno, los leones no se lo comían, Claro. porque claro. lo respetaban. Y el monje vivió largos años al costado de los caminos como presa fácil, pero según la crónica, las bestias pasaban sobre su cuerpo sin siquiera rozarlo. Su trabajo ascético consistió hasta su muerte en encontrar un león que se lo manchara. Qué difícil. Pero no eso. había caso, no tuvo éxito. Eso es. Había tal armonía paradisíaca entre él y las bestias que no se rompió nunca. A medida que las historias de leones mansos se propagaron por las ermitas y monasterios, fueron enriqueciéndose con detalles nuevos a las historias, ¿no? Que acabaron por hacer de los leones personajes casi humanos, que lloraban, reían, pintaban y hasta filosofaban. Así los representaban los escultores y pintores bizantinos. Eran leones de faz humana que habían olvidado su ferocidad para vivir entre la gente. Además de las historias de leones, el bestiario del desierto contiene otras historias en las que el cocodrilo es el protagonista. Si bien se mira, parece una fiera bastante más intratable que el león, ¿no? Las historias del cocodrilo mayormente ocurren en Egipto. Ahí estaba San Heleno, llegó un domingo a un monasterio donde tenía que ir. Le dijeron que el sacerdote vivía del otro lado del río y no se atrevía a cruzarlo a causa de un cocodrilo que se la tenía jurada. Se lo agrego yo. San Heleno, que era dueño de la armonía adánica, fue hasta el río, llamó al cocodrilo, lo montó, discúlpenme, No, faltaba más. y viajó en él hasta la orilla opuesta. Allí llamó al sacerdote ausente, lo convidó a subir en ancas del cocodrilo para ir hasta el otro lado. Pero el sacerdote huyó. Ni siquiera esa invitación milagrosa lo convenció de ir a cumplir su trabajo al monasterio. Bueno, hoy en día se han producido 2 modificaciones en la Tebaida y en el desierto sirio. La primera es que casi no hay leones. La segunda es que los que hay no registran amistad con ninguna asceta. Podríamos agregar otra, ¿no? A ver. De paso, tampoco hay ascetas. Claro. Y una cuarta incluso, que ya no es un desierto. Bueno, y así. Y todo así. ¿A quién quiere dedicar esta charla interesante acerca de la amistad o acerca del dominio que los ascetas
tenían sobre las bestias. Atractiva y edificante, que empieza con una cosa. Debemos descubrir que el destino de la humanidad está marcada por su primer acto, que es el exilio. Somos todos exiliados. Al ser exiliados del paraíso, esto es lo que funda la condición humana. Sin la curiosidad de esa primera transgresión, pocos seríamos, y quizás la ausencia del trabajo nos haría... ¿Qué cosa? Ser más parecidos a las bestias. Es curioso. Recuerdo siempre, Alejandro, un poema que me ha fascinado desde niño, de Alberto Girri, que dice: contra lo conocido de la naturaleza, los portentos. Y habla de zorras naciendo de yeguas, de escarabajos dorados, y dice: hasta lograr algo conformado así. De hombre, las partes inferiores pero muertas, y de bestia, las partes superiores pero vivas. Como que siempre lo peor, dice con ironía Girri, sobrevive a lo mejor. Y sin embargo, los que amamos a los animales, sabemos que la gracia está en otro punto. Fíjese que hay una trampa en la gracia adánica, y es que el hombre dominaba en términos de la gracia al animal. Ahí hay una cosa que está donde vienen mal barajadas las cartas del mazo. El señor no pudo haber sido tan injusto de entrada como para establecer una especie dominante, especie que ni siquiera había cometido el pecado de rebelársele. Y entonces, el asunto más bien me parece que tiene que ver con otra cosa. No se diferencia tanto a los hombres de las bestias, en el sentido de poseer, por ejemplo, el habla o la palabra. Quizás hay un punto más allá, y es donde nuestro amigo Sócrates decía que es donde una vida vale la pena, y es la vida reflexionada. Y en ese sentido, uno puede ser una verdadera bestia o un hombre, y sin embargo, la posibilidad de pensar ese acto en el que se devora un cristiano o en el que quizás mata a un animal, donde todo eso cobra sentido. Ese quizás es el único destino del hombre nuevo, aquel que podríamos llamar la bestia pop. Y la bestia pop es el nombre de la canción que vamos a escuchar, evidentemente compuesta pensando en esta situación anterior a la culpa, en claro, donde bestias y hombres vivían... Éramos lo mismo, como hermanos, vamos. En total amistad. La escucharemos naturalmente por Los Redondos.